Una vez más, sean todos bienvenidos a nuestro canal de YouTube y seguimos con la sección de Viviendo la Verdad. Hoy vamos a hablar de solo una cita, pero es una cita muy importante para nosotros que nos reconforta, que nos anima a seguir adelante y lo vamos a ver en Romanos 8:28 y es acerca de la famosa frase: a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a leerla y vamos a tratar de sacarle todo el provecho a esta cita. Nos dice así Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Algo que es importante de notar con este versículo es que mucha gente solo lee o se acuerda de la primera sección del versículo. Sin embargo, ahora vamos a hablar que también es importante recordar que es un todo el versículo. No solo la primera sección, sino también donde nos dice: a los conforme a su propósito son llamados. Pero ahorita vamos a ver esa parte. Vamos a iniciar con la primera sección. Cuando nos dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, aquí algo que debemos entender es que un verdadero hijo de Dios debe desarrollar una actitud correcta por la gracia de Dios. Esa actitud correcta de tratar de ver espiritualmente las cosas que nos suceden y no verlas en forma carnal. ¿Y cómo podemos hablar de un ejemplo diferente entre ver lo carnal y ver lo espiritual? Bueno, cuando tenemos una correcta actitud, por ejemplo, si nosotros nos caemos, podríamos comenzar a decir malas palabras, a enojarnos, a querer tener un mal día, a maltratar a otras personas porque andamos indispuestos. Sin embargo, si tenemos la actitud correcta por la gracia de Dios, como nos estaba mencionando, podemos realmente saber que si nos caímos, pues tenemos que levantarnos, que realmente nada ha pasado. Si no nos quebramos, aunque tal vez tengamos un raspón en nuestra piel, pero sin embargo vamos, la arreglamos y seguimos adelante en nuestro día, porque realmente eso no es importante. Entonces, todo tiene que ver con esa actitud correcta que debemos desarrollar como verdaderos hijos de Dios. Otra cosa importante es que ser un verdadero hijo de Dios nos enseña que debemos pasar por pruebas para crecer. Y esto es algo importante que está relacionado con este versículo. A los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien, porque nosotros debemos pasar por situaciones que lo que nos ayudan es a crecer espiritualmente. De ahí lo importante de que debemos pasar por pruebas. Y aquí entonces también hay una advertencia y un llamado de atención para todos nosotros de recordarnos que estaríamos realmente con una venda en nuestros ojos de creer que atender el llamado y vivir en Cristo Jesús es todo felicidad, que todo es una contentera, cuando realmente, cuando ya hemos caminado un poco en el Señor, sabemos que vienen pruebas, vienen luchas. ¿Y por qué esas luchas? Porque nosotros tenemos que tener un crecimiento espiritual. Ese crecimiento significa que debemos cambiar muchas formas de pensar, que en algún momento fuimos muy celosos o que en algún momento éramos egoístas, y debemos ir creciendo. Y sería engañarnos pensar de que con nosotros, con una simple oración, le decimos: Señor, yo no quiero ser egoísta, y que el Señor nada más manda su poder y ya uno dejó de ser egoísta. No pasa así. Realmente, cuando nosotros hablamos o le pedimos al Señor que nos ayuda a través de situaciones que van moldeando nuestro carácter y nos ayudan a cambiar. De ahí la importancia entonces de entender que debemos pasar por pruebas para crecer. Y eso significa también entonces que otro punto es que las pruebas son necesarias en nuestra vida. Son necesarias, como lo estábamos explicando en el caso anterior, porque realmente son los que nos van a ayudar a ir caminando hacia la vida eterna, caminando en ese deseo de estar con nuestro Señor Jesucristo. Así que recordemos siempre que las pruebas son necesarias en nuestra vida. De ahí que entonces todo lo que nos suceda a nosotros, bien o mal, nos ayuda a bien, porque es para nuestro crecimiento, porque tenemos una actitud correcta de entender de que todo esto es para que nosotros podamos ser mejores hijos. La otra que es muy importante, que tiene que ver con Romanos 8:28, es que tenemos el poder de elección. ¿Y qué tiene que ver el poder de elección? Bueno, es con lo que estábamos hablando, de tener esa actitud correcta, esa actitud positiva. Nosotros podemos ver las cosas
en forma negativa, podemos verlas en forma positiva. Y ese es el poder de elección que nosotros tenemos. Si nosotros, eso es como cuando uno va manejando en la pista y alguien lo raya o casi lo choca y uno puede enojarse e indisponerse. Perfectamente también uno puede tomar la decisión de bloquear en ese momento ese deseo incontenible de decir malas palabras y molestarse y realmente no tomarle importancia. Está en nosotros el poder de elección. Eso es como cuando hablamos también de una persona, que es que esa persona me dijo cosas feas. No, la persona puede decir todo lo que quiera, pero uno es el que elige realmente si le afectó o no le afectó, o se ignoró la situación y siguió adelante. Entonces de ahí la importancia de que nosotros tenemos un poder de elección y como verdaderos hijos de Dios, acá en Romanos 8:28, para que todo nos ayude bien, es porque nosotros tenemos la actitud correcta, la actitud positiva de no tomar en serio las cosas que nos dicen, no victimizarnos, sino que realmente poner nuestra mirada en ¿quién? En Cristo Jesús. Otro que es importante de hablar tiene que ver que cuando no encontramos la lección espiritual en una situación, porque muchas veces también, como les estaba mencionando, nosotros podemos decir, todo nos ayuda bien, pero tal vez estamos viviendo una situación muy difícil, muy complicada, y nosotros comenzamos a decir, Señor, pero es que yo no entiendo qué viene de bien para mi vida, esto que me está sucediendo, qué es lo que sucede, no entiendo. Bueno, algo que también es importante es que cuando no entendemos qué es lo que trae bien esto que estamos viviendo en este momento, lo que toca es esperar y confiar en Dios. Un verdadero hijo de Dios debe esperar en Dios esa lección espiritual. Y es una actitud que debemos ir practicando día con día. ¿Para qué? Para que nosotros en verdad permee y nos haga cambiar. ¿En qué sentido? Si nosotros comenzamos con una situación difícil, complicada, que en lugar de encendernos en ira, aunque no entendamos cuál es la lección espiritual, comenzamos a esperar en Dios, tenemos paciencia, nos contenemos y decimos, no, el Señor sabe por qué está sucediendo. Estamos entregando esa confianza, pero no solamente viene el efecto de confiar en el Señor, sino que aparte de eso también viene un autocontrol de decir, no, voy a esperar en el Señor. Y entonces también nos volvemos más pasivos en una forma correcta. Esa parte impulsiva del ser humano lo que hace más bien es dañarnos y meternos en situaciones difíciles. La segunda sección del Romanos 8:28 nos recuerda que a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí es una advertencia muy importante, ¿verdad? Porque mucha gente dice que a los que Dios ama todas las cosas le ayudan a bien. Bueno, ¿por qué creen ustedes que hay muchas personas que no les ayuda bien las situaciones que viven? Porque realmente, primero que todo, no fueron llamados. Y otra cosa que podemos reconocer también con los que no han sido llamados es que no tienen la actitud correcta para esperar en Dios. Entonces de ahí la importancia de recordar que esta segunda sección nos está diciendo a nosotros que hemos sido llamados. Y con este llamamiento como tal también viene la elección, pero ya no de actitud positiva o negativa, que ya habíamos hablado de eso, sino que aquí viene una elección de atender ese llamado. Atender al llamado, cómo es que nosotros atendemos el llamado de la palabra de Dios, cómo es que nosotros atendemos al Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como lo hemos hablado en otras entregas anteriores, tiene que ver con que nosotros tratamos de hacer las cosas lo mejor posible delante de Dios. No comenzamos a cometer el error de decir, no es que Dios, yo creo que Dios le gusta lo que estoy haciendo. No debemos pensar eso. Debemos pensar qué es lo que la Biblia me enseña a mí que es un verdadero hijo de Dios. Debo estudiar, debo hacer oración, debo compartir con otras personas que tengan ese mismo llamado para que nos podamos fortalecer y seguir adelante. De ahí que entonces, la actitud positiva de un verdadero hijo de Dios son aquellos que han recibido el llamado y han elegido seguir adelante. Otra cosa también es que no solamente es una elección de decir si yo elijo, sino que también es llevarlo a la acción con lo que es atender ese llamado, como lo que estábamos hablando de practicar la oración, estudiar la palabra y estarnos reuniendo para fortalecernos. Y el propósito de Dios en nuestras vidas,
de vivir en la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos recuerda a nosotros con esta segunda sección del versículo, que conforme a su propósito somos llamados. Hemos sido llamados para que podamos vivir en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. De ahí la importancia entonces de que en Romanos 8:28 se nos exhorta a nosotros a que debemos tener una actitud positiva, debemos aprender a esperar en el Señor, porque todas las cosas nos van a ayudar a bien, porque Dios nos ama y lo que quiere es que a través de las vivencias y experiencias que estamos teniendo podamos crecer, cambiar, fortalecernos y ser verdaderos hijos suyos, aptos para estar en ese futuro reino con nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en la siguiente sección.